¿Me acompañan, hermanos, en el Salmo 92, por favor? Salmo 92. Salmo. Cántico para el día de reposo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Amén. Muy bien, hermanos. Veamos una breve meditación de este Salmo 92. Este salmo tiene por título Alabanza por la bondad de Dios, Salmo cántico para el día de reposo. No se sabe, hermanos, con certeza quién fue el autor de este salmo. La gran mayoría de los eruditos coinciden que David es el autor. Es un salmo que se escribe durante la monarquía. El salmista es un rey, como lo vamos a ver. Entonces es por eso que la gran mayoría de los eruditos se lo atribuye a David. Y lo interesante de este salmo, hermanos, es que a pesar de que en el título se nos dice que es un cántico para el día de reposo, el salmo como tal no habla del día de reposo. Pero ahorita vamos a ver por qué. Este salmo, hermanos, lo que nos ayuda y el propósito por el cual fue escrito fue para darnos a nosotros bases, para darnos a nosotros motivos para alabar al Señor en el día de reposo. Este día de reposo, hermanos, fue una institución central en el Antiguo Testamento. Dios encargó estrictamente al pueblo de Israel que guardara este día, que santificara este día de reposo. Y Dios lo estableció desde la creación. La institución del día de reposo fue desde la creación. Acompáñenme, hermanos, a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces aquí vemos, hermanos, claramente que el día del Señor, como ahora lo conocemos, el día de reposo, fue instituido por el Señor desde la creación. Y es una institución, hermanos, que permanece, que ha permanecido y que va a permanecer hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia, y entonces estaremos en el reposo verdadero al lado de Él eternamente, adorando su nombre. Pero también, hermanos, Dios declaró que había fundamentado la santidad del día de reposo, no solo en su creación, sino también en su obra redentora. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, versículos del 12 al 15. Versículo 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces vemos aquí cómo el Señor, a través de su siervo Moisés, reitera, recuerda cuál es el propósito de este día. Este día es para santificarlo. Este día es para recordar la redención que tenemos a través de Cristo, la redención del Señor. Regresemos al Salmo 92. Y aquí, hermanos, la clave del sentido de este Salmo la encontramos en el versículo central, que es el versículo 8. Versículo 8, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Este día fue establecido entonces para adorar al Señor. Y hermanos, la alabanza de su pueblo ciertamente exalta, ciertamente glorifica al Señor. Es una realidad, hermanos, que nuestra alabanza no hace más grande a Dios, no lo exalta más, no lo hace más alto de lo que es, pero el Señor se complace en que nuestra alabanza le exalte en nuestro corazón, en que nuestra alabanza le exalte en nuestra mente. Él se goza, como habla en los Salmos el Señor. Él se complace, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Es un deleite del Señor cuando nosotros como pueblo nos reunimos para adorar su nombre. Y este salmo, hermanos, es una invitación a alabar al Señor en el día de reposo. Y este salmo nos muestra 4 formas en las que Dios es exaltado. Así que veamos estas 4 formas en las que Dios es exaltado, y al último veremos a Cristo en este salmo. Así que la pregunta es, ¿cómo exalta este salmo a Dios? Número 1, este salmo nos enseña que Dios es exaltado en la destrucción de los impíos.
Este salmo nos enseña que Dios es exaltado en la destrucción de los impíos. Hermanos, sabemos que estamos en una época muy humanista, muy sentimental, pero hermanos, esto es lo que la Escritura dice. La Biblia es clara de principio a fin. Viene un juicio, se avecina un juicio sobre aquellos que rechazan a Cristo. Y ese juicio, hermanos, reivindicará la justicia y la santidad de Dios. Este salmo nos enseña que esos impíos, que aquellos que rechazan a Cristo, que aquellos malvados, parece que florecen por un tiempo, que son exaltados en este mundo. Pero este salmo, hermanos, nos recuerda la realidad de su fin. Versículos 6 al 9. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Así que aquí vemos esta terrible realidad. Dice aquí en el versículo 7 que los impíos son comparados con la hierba. La hierba brota, florece, aparentemente prospera, pero esa prosperidad es temporal. Y nos dice el Señor, ¿por qué? Porque serán destruidos eternamente. Y ese es un versículo, amigo, que está sin Cristo, que debe hacerte temblar, que debe hacerte meditar en tus caminos. Porque alguien puede estar muy tranquilo con la prosperidad terrenal, con el tener una buena familia, tener un alto grado de estudios, con tener una buena economía. Pero si no vas a los pies de Cristo, amigo, dice aquí la Escritura que todo eso simplemente será para que tú seas destruido eternamente. Y como dice este salmo, Jehová para siempre eres altísimo. El Señor será exaltado en ese juicio santo y justo que vendrá contra todos aquellos que rechazan al Hijo de Dios. Así que, en primer lugar, el Señor es exaltado por sus juicios, por su justicia. Número 2, ¿cómo exalta este salmo a Dios? El Señor es exaltado en el florecimiento de los justos. Y aquí vemos un contraste entre el primer punto y el segundo. El Salmo compara a los justos con los árboles sanos. Miren versículos 12 y 13. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Los justos no son como hierba efímera, dice que son como árboles duraderos. Tienen la belleza de las palmeras y la fuerza de los cedros del Líbano. Aquí está la comparación, hermanos. El injusto sí prospera, pero como dijimos, temporalmente. Como la hierba que simplemente florece, pero después se arranca y es arrastrada por el viento. La hierba tiene una prosperidad temporal. Como dice ahí en el versículo 7 que leímos, brota como la hierba y florecen, pero solo para ser destruidos eternamente. En cambio, hermanos, en estos versículos 12 y 13 vemos que el justo prospera como la palmera y como el cedro del Líbano.
Los cedros del Líbano, hermanos, son árboles extremadamente altos, extremadamente fuertes. Y así nos compara el Señor con esos cedros, con esos árboles. ¿Y por qué el justo puede florecer como la palmera? ¿Por qué el justo puede crecer como el cedro? Dice en el versículo 13, porque están plantados en la casa de Jehová. Están cerca de Dios, creciendo en los mismos atrios del templo. Y Dios promete, hermanos, que esos árboles, que esos creyentes, que aquellos que han puesto su confianza en Cristo, se mantendrán vitales, se mantendrán productivos, incluso en la vejez, como esos árboles. Mira el versículo 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Se dice, hermanos, que los cedros libaneses pueden vivir hasta más de 1000 años. Entre más viejos se fortalecen. Es lo que Pablo enseñó a los corintios cuando dijo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y la imagen que el Señor utiliza en la Escritura para describirnos a nosotros como árboles es particularmente apropiada, hermanos. Es una preciosa imagen de la Escritura. ¿Por qué, hermanos? Porque el árbol no florece por sí mismo, el árbol no se mantiene por sí mismo, no da su fruto por sí mismo. Florece por el trabajo del jardinero que lo planta, que lo riega, que lo cuida, que lo nutre, que lo protege. Y aquí vemos entonces, hermanos, la imagen de Dios para con el creyente. Somos comparados con esos árboles, con esos cedros, no por algo que haya en nosotros, sino porque Dios nos plantó en Cristo. Y Dios es el que nos nutre a través de su palabra, como dice el Salmo 36, es el que nos hace, el que nos da de beber del torrente de sus delicias y nos hace crecer y nos hace madurar. Estos versículos nos recuerdan el Salmo 1, si me acompañan ahí, hermanos. Salmo 1. Dice este precioso salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y vemos aquí el contraste con los impíos, versículo 4, no así los malos, que son como el tamo, como la paja que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así que, hermanos, Dios nos ha plantado en Cristo. La Biblia nos describe como árboles fuertes que dan su fruto a su tiempo, porque somos saciados de aquel que dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Número 3, ¿cómo exalta este salmo a Dios? El Señor es exaltado en la revelación de su carácter. El Señor es exaltado en este salmo por su misericordia, por su fidelidad y por su justicia. Versículos 1 y 2
Salmo 92, versículos 1 y 2. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Versículo 15. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Bueno es alabarle, hermanos. Bueno es cantar sobre sus atributos. Vayamos al Salmo 36, por favor, hermanos. Salmo 36. Es curioso, hermanos, que varios de los salmos que encontramos en el Salterio, varios salmos, cuando exaltan al Señor, lo exaltan bajo estos tres atributos que vemos en el Salmo 92 y en el Salmo 36, misericordia, fidelidad y justicia. Salmo 36, versículos del 5 al 7. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Vemos los mismos tres atributos, hermanos: justicia, misericordia y fidelidad. Y estos son motivos que el salmista nos da para alabar a Dios en el día de reposo. Y número 4, el Señor es exaltado en la adoración de su pueblo. Salmo 92, versículos del 1 al 4. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Esta es una canción que Dios inspiró para adorarlo en el día del Señor. Y debemos recordar, hermanos, que Dios hizo el día de reposo tanto para la adoración, como ya vimos, pero también para el descanso. Descansamos de nuestro trabajo, descansamos de nuestras labores de la semana para venir, para reunirnos y para adorar al Señor. Mira lo que dice Levítico capítulo 23. Levítico 23, versículos del 1 al 3. Levítico 23, versículos del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Así que, hermanos, este salmo nos muestra varias verdades acerca del día de reposo. Fue instituido desde la creación, fue santificado cuando el Señor rescata a su pueblo de la esclavitud de Egipto, recuerda al pueblo a guardar ese día. Este día es un día de descanso para reunirnos y para adorar al Señor. Y finalmente, hermanos, veamos a Cristo en este salmo. Este Salmo 92 sale de la boca de un rey. Salmo 92, versículos 10 y 11. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí
de los malignos. Esta referencia, hermanos, al aceite de la unción podría apuntar a un sacerdote, pero cuando se combina el aceite con las fuerzas del búfalo, con la derrota de los enemigos, deja claro que está hablando un rey. Y la pregunta es, ¿quién es ese rey? Hermanos, Cristo, como lo acabamos de ver en el estudio de la confesión de fe, Cristo está escondido en todo el Antiguo Testamento. Los salmos hablan de Cristo, los salmos apuntan a Cristo. Este rey, hermanos, este rey que habla aquí en estos versículos, es Cristo, el verdadero hijo de David, el verdadero rey. Solo en los labios de Cristo se dio una alabanza perfecta. Él es el Rey y Él es el Señor del día de reposo. Muchos han llegado a creer que Jesús, como Señor del día de reposo, abolió este día porque era una institución puramente mosaica. O sea, algunos cristianos aún dicen que como el día de reposo fue instituido por Moisés, entonces ya Cristo lo abolió. Pero hermanos, no hay mayor error que ese, porque ya vimos en el Antiguo Testamento, en varios pasajes, que el día de reposo fue un mandato divino, una institución divina desde la creación, que fue reiterado por Moisés, no instituido por Moisés. Moisés lo único que hizo fue obedecer la voz del Señor y mandar al pueblo a que guardase ese día que instituyó el Señor desde el principio. Y por eso Cristo dijo en Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo fue hecho para que el hombre, y cuando usa esa palabra hombre se refiere a la humanidad, para que el hombre pueda gozarse, para que el hombre pueda guardar ese día, pueda descansar y sea de bendición para él. Así que el día de reposo fue un mandato moral de Dios desde el principio de la creación, sigue siendo un mandato moral y lo seguirá siendo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero además, hermanos, este salmo del día de reposo no celebra el día de reposo en sí mismo. Como les decía al principio, es un cántico del día de reposo, pero no se menciona el día de reposo. ¿Por qué, hermanos? Porque el día de reposo no es un fin en sí mismo, como lo ven los judíos. El día de reposo no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin que es adorar a Dios. No fue una carga, es una bendición. Como dice en Isaías 58, como iniciamos el culto, cuando guardamos su día, cuando lo llamamos delicia, santo y glorioso, nos deleitamos en Dios. Así que lejos de ser una carga el día de reposo, es un día de bendición, es un día de regocijo, un día de descanso para nuestras almas. El día del Señor es un día especial que pertenece al Señor. En el Nuevo Testamento, hermanos, el único día que recibe una atención especial es el domingo, el primer día de la semana, porque fue el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Y Jesús, como Señor del día de reposo, ha hecho del primer día de la semana, en lugar del séptimo como antes, por su resurrección, el Señor Jesucristo ha hecho este día santo, este día glorioso y deleitoso para los que son suyos. Y nosotros le llamamos el día del Señor. Así que además de adorar a Dios por su justicia,
por su misericordia, por su fidelidad. Ahora nosotros, hermanos, adoramos a Dios también por los triunfos de Cristo en la cruz del Calvario, por su victoria al haber resucitado de entre los muertos, por su victoria aplastante sobre la muerte. Y en esa unión que tenemos con Cristo, cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Morimos a esa vieja vida antigua y fuimos hechos vivos, renacimos para andar en una nueva vida nueva que se deleita en adorar a aquel que nos salvó, aquel que perdonó todos nuestros pecados, aquel que es fiel, aquel que es justo, aquel que es grande en misericordia. Así que, hermanos, este salmo del día de reposo nos ayuda a adorar y alabar a nuestro Dios. Recordemos estas verdades, hermanos, y teniendo en mente esto, sigamos adorando a nuestro Dios. Amén.